Y hay tres capas superpuestas sobre la hormona reticular, reticulada y glomerulosa, que producen hormonas sexuales masculinas, cortisol y aldosterona. Esa es la manera, básicamente como respuesta al estrés. Ahí tienen ustedes las zonas, hemos colocado andrógeno, cortisol y aldosterona. Cada uno tiene una función diferenciada. Y al último tenemos acá la adrenalina colocada en la médula suprarrenal, la parte más interna del cuerpo. Todas las hormonas se liberan bajo una conducta de estrés, como ya hemos comentado en la clase inicial. Estrés de varios tipos, puede ser psicológico, físico, puede ser la hipertermia, la hipoglucemia, cualquier tipo de evento que genere disrupción de todo lo que es la homeostasis corporal normal, genera de que haya mayor estrés. Llega a la corteza envía una señal por vías energéticas o de serotonina a lo que es el hipotálamo. El hipotálamo genera en dos núcleos el CRH baja la hipófisis, genera el ACTH, y esta va a la suprarrenal para generar mayor secreción de hormonas corticosteroides. Bueno, entonces, inicialmente ese es el acercamiento. ¿Qué es el CRH? Este péptido de 41 aminoácidos está sobre todo en los núcleos para y ventricular del hipotálamo, que está mayormente ubicado ahí. Como acabamos de ver, su estimulación se da por vías serotoninérgicas, que son las de acá, y por vías colinérgicas, y se inhibe básicamente por vías noradrenérgicas, que son las que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, secretado el CRH, la tarea más importante debe ser a las células corticotrofas en la hipófisis y generar ahí ACTH. Este ritmo de secreción de CRH tiene una condición circadiana, quiere decir empieza en la mañana, es máximo a 8 de la mañana, bajas en la tarde, tiene un pico más en la tarde y luego en la noche prácticamente no tiene secreción, ¿de acuerdo? Responde como dijimos a estímulos que van a generar estrés de varios tipos y caracteres y hace feedback negativo con el cortisol, quiere decir a mayor cantidad de cortisol, menor CRH y viceversa, ¿no? ¿Cómo se llama el exceso de cortisol? ¿Qué síndrome origina? ¿Síndrome de qué? El cortisol. Cuando hay mucho cortisol. Alison. Cushing. Cuando hay poco. Alison. Entonces todo ello genera una alteración de este tipo de secreción. ¿Y qué genera? Genera la secreción de ACTH. Las células corticotrofas de la tenemos ACTH. Lo malo que la ACTH, eso para que expliquen el síndrome de Addison ahora en la práctica, la ACTH está dentro de una molécula grande que se llama proopio melanoportina. Tiene 4 pedazos. De un pedazo central es la ACTH y otro pedazo que se origina se llama la hormona melanoestimulante. Cuando hay síndrome de Addison, se estimula la secreción de CRH y ACTH en tal cantidad que la hormona melanoestimulante, que no tiene nada que ver con esto, genera en el Addison una pigmentación en las zonas de infección que es característico del paciente con Addison. ¿Qué hace este CRH básicamente? Esta CRH recibe lo que es el estímulo del CRH y genera la producción de esta hormona que va a ir a las suprarrenales. Lo más importante que hace la ACTH ahí es básicamente convertir el colesterol plasmático en pregnenolona. Esta pregnenolona es el principal precursor de todas las hormonas en las capas corticales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa con el colesterol lo mete a la célula, lo introduce en la mitocondria, ahí se rompe una cadena lateral y se forma la pregnenolona. Ahora, este compuesto principal, la pregnenolona, tiene varias características. Vamos a ver ahora más adelante. ¿Quién estimula la secreción de ACTH? Lo hemos comentado. La mayoría de estímulos estimula los vemos relacionados con lo que es estrés, trastorno del sueño, la mayor parte del sueño que generalmente tenemos llevando de modo inadecuado, trastornos psiquiátricos, la hormona antidiurética genera incremento de la ACTH, los agonistas alfa-beta-enérgicos que responden a estrés. Básicamente lo inhibe cuando el cortisol está alto en sangre y también cuando tenemos una cantidad alta de isomatostatina y de opioides. ¿Qué pasa con la ACTH? Va a llegar a estas zonas. En estas zonas básicamente capta este colesterol plasmático no esterificado, lo pasa a las mitocondrias. En las mitocondrias tenemos ahí dos enzimas, una hidroxilasa y una liasa asociada al P450. Se rompen las cadenas, acá se forma la pregnenolona y a partir de ella se generan el resto de esteroides
de cada capa. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes el vertical, pregnenolona, la enzima que hablamos asociada al P450, y a partir de ella, según las zonas, se generan los componentes. Aquí se forma dihidroepiandrosterona, aquí se forma corticosterona y finalmente cortisol, aldosterona, aquí se forma corticosterona y aquí se forma cortisol. Todos ellos mediados finalmente por la pregnenolona, y miren que son hidroxilaciones que se dan de manera secuencial hasta generar el compuesto madre. Esto es vertical. Ahora en horizontal vemos de que se da todo el trabajo en la mitocondria y básicamente podemos obtener de que los compuestos de la pregnenolona en adelante puede que lleguen a ser cortisol y a partir de la corticosterona generar la producción de aldosterona. Entonces, cuando vemos al paciente de Cushing, tiene básicamente alto el cortisol, pero recuerden que el cortisol y sus derivados pueden generar un incremento de aldosterona que finalmente origina en el paciente una hipertensión arterial. Hacia abajo tenemos también la progesterona y otros derivados de hormonas sexuales como la testosterona. Entonces, esta CTH cuando genera esta secreción mantiene básicamente vida con el cortisol nada más. El que importa de todo es el cortisol. No hay ejes con la aldosterona, no hay ejes con los andrógenos. Básicamente el cortisol mantiene esa secreción. ¿Okay? ¿Cómo lo hace? Básicamente, ¿cómo lo estimula? La ACTH estimula en la célula cortical la formación de AMP cíclico. Este AMP cíclico finalmente estimula la esteroidogénesis activando esa enzima que hemos comentado, esas dos que hemos comentado, que generan la pregnenolona. Hemos comentado también que el CRH y el cortisol tienen un ritmo de secreción, básicamente que sigue la secreción de la hormona tiroidea. Empieza a las 5 o 6 de la mañana con un pico alto, luego cae y se forma otro pico en la tarde más pequeño que es el más evidente. Luego en la noche realmente no hay secreción de hormona corticoidea, o lo debería haber en todo caso. Ahí tienen ustedes qué pasa con el estrés. Con el estrés básicamente de cualquier tipo, que se genera una activación del núcleo paraventricular y la formación del CRH. El CRH básicamente va por el plexo portal hipoficiario hacia la zona inferior de la célula corticotrofa. En la célula corticotrofa finalmente va a estimular, aquí está, la formación de AMP cíclico, que finalmente activa unas fosfokinasas que producen y liberan la ACTH. Esta ACTH va a llegar también a la célula de la corteza suprarrenal y por un mecanismo similar a este, formar proteína G y AMP cíclico, va a generar la cantidad de proteínas que son la expresión final de la hormona. ¿De acuerdo? Entonces, dos mecanismos diferentes, sin embargo, en lugares comunes en cuanto a la segregación de hormonas. El eje entonces se da entre cortisol y CRH y se mantiene básicamente permitiendo incrementos súbitos durante el día dependiendo de las actividades generadas por el estrés. Ahí tienen ustedes la secreción que hemos comentado. Miren la secreción de cortisol. El ACTH básicamente se da de 5 a 8 de la mañana, siendo a las 8 el grado máximo. Hay un pico adicional que se da entre 12 y 4 de la tarde más o menos. Igualmente el cortisol tiene estas características. Se da su mayor porcentaje en las mañanas, entre 6 y 8 de la mañana. Y un pico más pequeño igualmente entre 12, 1 a 3 o 4 de la tarde. Esa es la secreción normal de cortisol y de ACTH. Ahora, finalmente lo que tenemos también aquí es esta secreción nocturna. Recuerden que por la noche no tenemos esa secreción de ACTH, está en letra roja, y el cortisol por ende también cae. De manera que en la noche los fenómenos alérgicos finalmente predominan justamente porque el cortisol puede neutralizarlos. Por ejemplo, el asma bronquial, ¿no es cierto? El asma es más en la noche, porque no tenemos cortisol, pero tenemos histamina, y la histamina genera que los bronquios se puedan... Una broncoconstricción. Esas células que responden a lo que es el cortisol, cómo son estimuladas. Básicamente la hormona libre ingresa al plasma de la célula y ahí se une un receptor. Se puede unir en el citoplasma o en el núcleo celular, no importa. En el caso de los receptores, estos receptores se van a unir a las llamadas proteínas de choque calórico, que estas van al ADN estabilizándolo e impidiendo de que finalmente se genere una respuesta primaria. El complejo hormona-receptor que se ha formado aquí arriba se pega al núcleo y forma homodímeros. Esos homodímeros son transportados al núcleo celular y finalmente esos homodímeros son
mensajero que luego es exportado al citoplasma para que dé la respuesta final. Entonces, de la activación que se da a nivel intracelular de la formación de este complejo hacia el ARN, finalmente, ¿cómo se da? A nivel intracelular. Aquí estamos. Puede que ser que lo une en el citoplasma o puede ser que lo una en el núcleo. En ambos casos, el corticoide se va a ir a las proteínas de sodio calórico. Estos van a generar la activación del IGRE, que es el sitio químico de construcción corticoidea, y van a originar un ARN mensajero que coordinará las proteínas correspondientes para la actividad de cada capa. Tenemos dos tipos de efectos. Tenemos efectos mineralocorticoides, sodio y agua sobre todo, y también tenemos efectos glucocorticoides, sobre todo en el metabolismo de lo que son glúcidos, proteínas y lípidos, igual que la insulina, actúa en esos niveles. ¿Okay? ¿Qué hace sobre el metabolismo hidrocarbonado? Siendo una hormona de estrés, lo que origina el cortisol es básicamente estimula se parece mucho al glucagón, estimula la gluconeogénesis hepática, estimula o reduce la captación de glucosa en los tejidos, glucagón, aumenta la secreción de insulina de manera muy breve y muy poco significativa, estimula el catabolismo proteico. Todo esto se parece básicamente al glucagón, ¿cierto? Resultando en qué? En una hiperglicemia. Quiere decir, evita la formación de lo que son componentes elementales para las fuentes de energía. La hiperglicemia se da básicamente porque origina sobre todo gluconeogénesis, partiendo de tejidos que pueden tributar a ello. Entonces, el paciente puede que tenga diabetes porque tiene hiperglicemia. ¿Qué pasa con los lípidos? Igual que lo anterior, ¿no? Si se porta como el glucagón, lo que origina es sacar la energía del tejido graso como puede, aportar hígado grasos libres, glicerol para la gluconeogénesis hepática. Finalmente, esta acción en el tejido lipídico, mediado por la glicasa sensible de hormonas, origina que el grasa se redistribuye. ¿Y cómo lo hace? De nuevo centrípeto, que ya conocemos en el Cushing, la gira de búfalo, la cara de una hiena, un cuero cabelludo poco abundante, el abdomen globuloso y las extremidades delgadas. Eso básicamente por la actividad que tienen en los lípidos. Pasando a lo que son las otras hormonas, por ejemplo la aldosterona. Lo que genera la aldosterona es la retención de sodio y agua por el túbulo contorneado distal. Pero cuando se queda el sodio, alguien se va. ¿Quién se va? Se va el potasio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos exceso de aldosterona, tenemos hipernatremia, hipocalemia, ¿cierto? Y cuando se ve el hidrógeno, ¿qué generamos? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis, una alcalosis. Hay un síndrome llamado el síndrome de Conk, El de Conk. con esta aldosterona, Conk. que tiene hipernatremia, hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Lo van a ver seguramente en su práctica. Este es el hiperaldosteronismo primario. Los corticoides también aumentan el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal de manera transitoria y directa. Lo malo es que los corticoides en exceso lo que hacen en el calcio es disminuir la absorción a nivel plasmático e incrementar su eliminación renal. ¿A quién se parece eso? ¿A quién se parece esta actividad? Disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal y aumenta la absorción renal de calcio. ¿A qué hormona se parece ese aspecto? ¿A cuál? ¿Quién bota calcio del cuerpo? No lo absorbe, no lo bota hormona. Para tu hormona. Calcitonina. La calcitonina. Calcitonina. Da un balance negativo de calcio, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en la parte cardiovascular, sobre todo la aldosterona, tiene un efecto importante en el remodelado cardíaco y vascular, usando con fibrosis de los tejidos en el caso de hipertensión, por ejemplo. Facilitan los corticoides la acción de las sustancias vasoconstrictoras, sobre todo catecolaminas, que eso origina hipertensión y taquicardia, y sobre todo inhiben esta enzima. ¿Esta enzima qué hace? Forma óxido nítrico, de manera que este vasodilatador tan importante como el óxido nítrico no está presente y predomina el estado de vasoconstricción. Eso hacen los corticoides para la vida, miren. En teoría nos dan una fuente de energía bastante importante, no es respuesta al estrés. Gluconeogénesis, proteólisis, lipólisis, estimulan el empleo de glucosa, cae la sensibilidad de insulina, ¿okay? Pero también tiene efectos en otras células, ¿de acuerdo?
y son inmunosupresores, estimulan la sensibilidad vascular a la catecolamina, o sea, originan vasoconstricción, inhiben la formación ósea y puede que incrementen ligeramente el flujo glomerular. Tienen cosas muy positivas dependiendo del estado y cosas marcadamente negativas. ¿Qué pasa en el hueso? Recuerden que no se absorbía calcio. En el músculo esquelético provoca pérdida de masa muscular y eso evidentemente debilidad. ¿Por qué proceso? La gluconeogénesis. En el hueso aumenta el trabajo del osteoclasto y disminuye la actividad del osteoblasto. Una osteoporosis. Junto con la falta de calcio, origina osteoporosis, ¿cierto? Y también inhiben el tejido conectivo, el depósito de colágeno, alterando los procesos de granulación y de curación de heridas. Ese colágeno en falta origina al paciente de Cushing con estrías en el abdomen y básicamente en la zona del tórax superior. ¿Qué hace el sistema endocrino? Tengan cuidado porque la hormona de corticoidea lo que da en los niños es que disminuye la velocidad de crecimiento. Pero ¿cómo lo hace? Inhibe el cartílago de crecimiento que está en las epífisis. ¿Recuerdan ese cartílago que está antes de la parte terminal de los huesos? Ese que se incrementa de tamaño. Bloquea el estímulo que libera la hormona de crecimiento. Muy importante este efecto. Número 2, inhibe la liberación de hormonas hipoficiarias, sobre todo la TSH, que es finalmente aquella hormona que va a producir T3 que genera el primer crecimiento de los pacientes pediátricos. Y asimismo reduce la formación de T3 a partir de T4. O sea, disminuye la actividad de la 5, ¿cómo se llama el enzima? 5-hidrogenasa 2, ¿no es cierto? Sí. El sistema nervioso central básicamente tiene efectos cuando este está muy disminuido de presión y cuando está muy estimulado, síndrome de Cushing, por ejemplo, puede originar irritación e inclusive psicosis. ¿Qué pasa en los glóbulos rojos? Este efecto no es muy marcado. Aumenta la hemoglobina porque incrementa la activación de células madre eritroides. Incrementa solo eso y incrementa los neutrófilos. ¿Qué es lo que baja? El resto. ¿Qué es el resto? Linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos disminuyen su número. Y a pesar de que se incrementa el número de neutrófilos circulantes, se incrementa marcadamente, estos están disminuidos en su función. Quiere decir, ese incremento no va de la mano con mantener su función, sino que está deteriorada y no pueden cumplir las funciones de defensa que están estipuladas para ellos. Entonces, por esa razón y por otras que se dan en los linfocitos, decimos que los corticoides son inmunosupresores. Quiere decir, limitan la respuesta inmune tanto humoral como celular, sobre todo la celular. ¿De acuerdo? Esta tiene más efecto en inmunidad celular que humoral. A dosis bajas, en general no tienen efectos en la serie humoral, pero generalmente a dosis altas, y inmunosupresora que tenemos acá, generan que se incremente el daño en lo que es la producción de anticuerpos. Quiere decir, en el tome de corticoides puede que acabe con una supresión de la inmunidad y tenga más propensión a generar una infección agregada. ¿Cuál es la dosis de inmunosupresión? Prednisona mayor de 1 miligramo por kilo de peso. ¿Se acuerdan qué pasaba con el COVID? ¿Encontraban a todos qué medicamento? Prednisona. ¿El COVID de pola? Dexametasona. El COVID ya originaba una baja de los números de linfocitos. Y disminuía con el dexametasona. Y bajaba menos. Entonces, el paciente de COVID, ¿de qué se moría? ¿De COVID? Por el fármaco. Se moría por una infección agregada, justamente por esa inmunodepresión inducida. La verdad andamos todos a oscuras en el tiempo del COVID, pero al inicio colocaban bastante dexametasona y originaba más linfocitopenia y el paciente se moría por falta de defensas como una infección agregada. El COVID directamente no creo que haya causado más del 20% de muertes. Inhibe la activación de linfocitos T en el timo. Los linfocitos B son resistentes, pero a dosis altas puede que también sean activados o en todo caso bloqueados. Inhibe la entrada de neutrófilos al enfoque inflamatorio. Uno toma corticoides para una inflamación y esta baja, obviamente, no queda nada. Pero lo ha hecho a costa de inhibir que entren las células de defensa para que puedan controlar la nosa presente en ese tejido.
bloquean parcialmente las funciones de los neutrófilos a pesar de que su número global se ha incrementado. A ver, evita la diferencia. ¿Se acuerdan que había macrófagos que estaban en otros lugares en el curso? ¿Cómo se llamaba el de la piel? ¿Se acuerdan? ¿El macrófago? ¿Célula de qué? Célula de Langerhans. ¿Cómo se llamaba en el sistema nervioso? Se llamaba microglia. Esa diferenciación de células macrofágicas a los tejidos donde está el corticoide también las disminuye. Inclusive inhibe la expresión de antígenos del complejo de isocompatibilidad mayor 1 y 2. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Cuándo le coloco al paciente corticoides en buena dosis para que no haya un efecto? Cuando trasplanto órganos. Yo le pongo un riñón y le meto 1 kilo de corticoides, el paciente, el riñón no lo va a rechazar. Recuerden que es un tejido extraño. Bloquea numerosas prostaglandinas, sobre todo aquellas que son vasodilatadoras. Reduce el recuento de eosinófilos y basófilos que liberan histamina y se dan en los fenómenos alérgicos, de manera que se emplea corticoides para todo tipo de alergias. Inhibe la actividad de la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 genera el ácido araquidónico, que finalmente también va a generar activación de la vía lipoxigenasa y la siloxigenasa. En resumen, el cortisol tiene varias funciones, de hecho. Actúa en todos los tejidos, sobre todo actúa en el tejido que tiene que ver con reserva, el tejido muscular, el tejido conjuntivo y el tejido óseo. Secundariamente también actúa en el tejido hematológico, básicamente inmunodependiente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el cortisol y la aldosterona? ¿Qué pasa con la aldosterona? Se mete en este circuito que tenemos acá, se llama la fisiología del líquido o del equilibrio electrolítico. ¿Cuántos espacios tenemos ahí? ¿Cuál es el más importante de esta figura del lado izquierdo? Los cationes. ¿Cuál será el líquido más importante? ¿Cuál debes proteger? Plasma. Tienes un líquido vascular, plasma, tienes un líquido intersticial y un líquido intracelular. ¿Cuál deberías proteger? ¿Cómo lo haces? Porque de eso depende la aldosterona que vamos a comentar ahora. Intercelular. ¿Cuál? Intercelular. ¿Cuál deberías proteger? No, porque te pongo volumen. El intersticial. Intercelular. El intracelular. Intracelular. ¿Quién lo protege al intracelular? ¿Quién lo protege? ¿Lo protege el líquido? El líquido. El intersticial. Entonces, por más que yo pierda sangre, agua y líquido, este líquido trata de compensar todo antes de que el daño se dé acá. ¿De acuerdo? ¿Qué ion maneja todo ese equilibrio? Sodio. Básicamente el ion de sodio. Todos los cationes. Los cationes, sodio, potasio, el Calcio, catión magnesio, extra, calcio. el catión intra, y también tenemos el calcio y el bicarbonato. Cationes y aniones que tenemos aquí justamente para este intercambio y protección. Si se afecta este volumen de acá, la célula se muere y entramos a una discusión orgánica. ¿Cómo calculamos la cantidad de solutos que tenemos en plasma? Con una fórmula muy sencilla. Esta segunda que está ahí se llama la fórmula de la normalidad plasmática. El valor normal es de 285 a 295 milimoles por kilo. Valores. ¿Cómo lo calculamos? 2 por sodio más 295. glucosa en miligramos por decilitro sobre 18. ¿Cuánto debe dar? Esto de acá más o menos. ¿De acuerdo? Pero 85 azúcar está bien. primero conocemos los valores normales, ¿no? 0.4 de cada. Sodio intra, sodio extra, potasio extra, potasio intra, calcio extra, ya lo conocen que la mitad es iónico, y calcio intra, y también tenemos bicarbonato que está por acá. Esos 4 iones finalmente, 3 cationes y un anión, son los que generan la protección de lo que es el espacio, sobre todo intracelular. Aquí está la vasopresina. ¿Dónde la producimos? Hipotálamo. Neuripófis. Ah, para ventricular. No, supraóptico, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, esa hormona que tiene fisiológicamente, su nombre lo dice, vasopresina, origina vasoconstricción, es A nivel de una glomérulo. hormona muy interesante, también antidiurética
Retención o de bloquea agua. la diuresis. Hace esa actividad en receptores diferentes, por si acaso. ¿Cómo es el primero lo sé, no? Vamos a estudiar Un ahora palito. este péptido de 9 aminoácidos. ¿A qué hormona se parece bastante? A la oxitocina. Nivel del riñón. Son primas hermanas cercanas de la oxitocina. De hecho, puede que compartan actividades farmacológicas. Puede que un exceso de vasopresina origine contracción del músculo liso, igual que la vasopresina. Un exceso de oxitocina origine retención hídrica, que son básicamente proteínas mixtas. Se produce junto con la oxitocina y se va a almacenar ¿dónde? En la eminencia media. Cuando haga falta que liberemos un poco de ella, se va por el tracto supraóptico hipoficial posterior y transportada por una neurohipofisina, la vamos a almacenar en gránulos en el borde posterior. ¿Cuándo liberamos hormona antidiurética? Cuando haya aumento de la osmolaridad plasmática, o sea, aumento de esto, o cuando finalmente haya hipotensión. En todo caso tenemos mecanismos osmóticos y mecanismos no osmóticos que generan que esta se libere. Tendría que ver eso en el laboratorio. ¿Andeo la cerveza? Tiene que ver cerveza. Pero las cervezas son una o dos, no de un ciparro, no sería que van a venir. En el laboratorio, Ya les piden el ciclo ya. la regulación osmótica se da básicamente, a ver, esto hay que entenderlo de manera muy sencilla. Si yo tengo mi sangre con demasiados solutos, está demasiado cargada, la tengo que diluir, ¿cierto? ¿Y cómo la diluyo? Reteniendo agua. Entonces, como lo retengo con la hormona vasopresina. Cuando se incrementa la osmolaridad plasmática, se libera bastante vasopresina. Eso hacemos en el laboratorio, le damos a una manera con uno de sodio, él va a orinar más o menos. No, pero de sodio Mucho menos, porque menos. hemos incrementado su osmolaridad plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, le doy agua salada, en otras palabras. Esta agua salada hace que su osmolaridad aumente y al hacerlo estimule la hormona antibiótica. Él va a orinar casi nada. Eso es lo normal que debería pasar. ¿De acuerdo? Miren que estos receptores de la osmolaridad están tanto a nivel periférico como a nivel central. Los más importantes son los de nivel central. Están directamente asociados con el hipotálamo, cercano a la zona del núcleo supraóptico. De manera que el hipotálamo lo estimula al supraóptico y genera hormona para que dé este tipo de control, ¿de acuerdo? La hipotensión es otro. La hipotensión y la hipovolemia son estímulos que aumentan exponencialmente la liberación de ADH. No podemos generar eso en el laboratorio, pero sí podemos originar la hiperosmolaridad. Ambos mecanismos, este y este, van de manera independiente, de manera que se pueden mezclar y no hay ningún problema, sobre todo en el paciente público normalizado. Miren cómo se secreta, bueno, cómo es la diuresis, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo cortical y túbulo medular. Cuando no hay presencia de hormona antidiurética, estos túbulos de acá son impermeables al agua, pero cuando está presente, miren el Picasso que hay acá, de reabsorción, y acá en vez de volverse casi cero, se reabsorbe una gran cantidad de orina justamente con los túbulos que hemos comentado. Entonces, la hipovolemia. ¿Qué pasa cuando nos baja la presión arterial? A ver, tu aurícula derecha, ¿qué sucede? Como está bien llena y bien tensita, esa aurícula derecha bien tensa origina unos disparos que van al tronco cerebral de manera constante. Pero cuando su tensión baja un poco, esos disparos caen, y cuando caen rápidamente, ¿qué se estimula? El sistema simpático. Acá está bien. Cuando disminuye el disparo bajo receptor arterial, lleva a una mayor actividad simpática que aumenta la vasopresina para jalar agua, porque ha detectado que la tensión de la aurícula derecha está disminuyendo. Tenemos eso en el corazón, también tenemos en el hipotálamo. Cuando se sensa que la osmolaridad ha elevado, se genera rápidamente liberación de hormona antidiurética, eso lo hacemos en el laboratorio, como repito, y esto finalmente va a terminar tratando de compensar la causa de la subida o elevación de lo que es la osmolaridad. ¿Cuántos receptores tenemos para la vasopresina? Tenemos básicamente 3. Uno actúa en los vasos sanguíneos, otro actúa en el riñón y otro actúa en la hipófisis. Uno que actúa en el músculo liso vascular, también este actúa en las plaquetas, agregación plaquetaria,
producción de derivados hepáticos y en el miofito uterino que lo contrae. El receptor R2 está ubicado básicamente en la banda basal lateral de los ductos colectores de Bellini en el riñón y es el que se encarga de generar la mayor captación de agua para evitar que esta se pierda si no la necesitamos. Y este 1B está en la pituitaria. ¿Este para qué servirá? ¿Por qué la aldosterona, la vasopresina, generaría estimulación de la ACTH? ¿Lo han visto ahí? ¿Por qué? Porque en la tarea de conservar volumen, la ADH finalmente actúa acá y todo bien. Pero quiere que alguien le dé una mano y va y estimula la ACTH. ¿Para qué? ¿Quién le va a dar la mano en la tarea de conservar el volumen sanguíneo que genera la ACTH? Va a ir en busca de quién, de la aldosterona. Entonces, se queda la ACTH y la ACTH genera aldosterona para evitar justamente que se pierda más volumen sanguíneo. Esos son los tres receptores más importantes. Tenemos que directamente en el B1, que tiene que ver con los vasos sanguíneos, es básicamente el mantenimiento del volumen circulante. Tenemos también de que los hormoreceptores permiten rápidamente de que se detecte un cambio en los valores, sobre todo de sodio, y básicamente tienen otras funciones diferenciadas. Sobre todo esta que es muy importante. Si nos ha bajado el sodio, la manera de controlarlo no es con la vasopresina, ella no hace esa tarea. Lo que hace es liberar la CTH para que libere la aldosterona y ella sea la que haga esta tarea de mantener el sodio circulante. ¿El paciente crónico traumatizado orinará de inicio o no? No. El paciente que ha perdido líquido por una deshidratación por diarrea, quemadura o algo, no orina. ¿Por qué no orina? Porque su organismo responde frente a la pérdida de líquido, reteniendo todo lo que pueda, y su diuresis va a ser muy escasa. A ver, ustedes, cuando se iban a jugar fulbito, un par de horas por ahí, y luego iban al baño a orinar, ¿orinaban cargado o orinaban bien diluido? ¿Por qué cargado? Porque al haber perdido agua en sus secreciones sudorales, el cuerpo trata de mantener esa agua perdida y tu orina la concentra todo lo que puede. Si hay alguien que no haya jugado el partido y va al baño a orinar, bota una cantidad de desechos por orina X, y tú que has ido a jugar, que vienes apenas ni 100 mililitros bien cargadas, estás botando la misma cantidad de desechos, sino que el menos contenido de agua. ¿De acuerdo? Entonces, esa orina cargada que tenemos todos cuando hemos hecho deporte, finalmente es la expresión de que solo se ha recibido agua y no electrolitos. Entonces eso quiere decir que falta. Normalmente los túbulos colectores del urina son impermeables al agua. ¿Qué sucede cuando hay ADH? Cuando hay ADH, básicamente lo que sucede es que se activan esos canales y estos se vuelven permeables al agua, de manera de que retienen moléculas de agua a través de unas proteínas llamadas aquaporin, que están en el libro de Goodman, no, en el libro de Gaito, perdón. Aumenta el volumen, consecuencia de esto, de esa activación, aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el volumen latido, el gasto cardíaco y también incrementa todo lo que es el ritmo circulatorio de. Una alta concentración de vasopresina puede que retenga mayor cantidad de agua y básicamente se excrete la cantidad útil necesaria para botar los desechos. Puede que se bote de forma concentrada, pero la cantidad que se botó de desechos es exactamente la misma que si la orina hubiera estado diluida. Actúan en el músculo vascular, provocando vasoconstricción. Funciona como neurotransmisor y sobre todo tiene efectos potentes en los núcleos que originan su secreción, sobre todo en el supraóptico, lo inhibe cuando hay una secreción demasiado alta. Pregunta de examen obligada: ¿qué factores estimulan o inhiben la secreción de ADH? ¿Qué hacemos en el laboratorio? ¿Quién la va a inhibir? La cerveza, el tabaco y el café. Si pueden tomar cerveza, tabaco y café, sería excelente. Si no, que sea cerveza, que creo que lo van a entusiasmar un poco más. Entonces, factores que inhiben la ADH y que secretan más ADH es una pregunta de examen normal, digamos, ¿no? Estimula la secreción de ADH, el dolor, el estrés, náuseas, vómitos, la pérdida de la presión por el incremento de la osmolaridad sanguínea. Hipovolemia. Inhiben la ADH, el aumento de presión arterial, el aumento. ¿Qué es el péptido natriurético auricular? Es también una hormona. una hormona del corazón.
del corazón, muy bien. ¿Y qué pasa cuando Es el NAP. Cuando se inhibe, ¿Qué actividad tiene? me mato. Péptido Natriurético auriculares. Elimina. NAP. Por Agua, ejemplo, agua. Sodio. natriurético. Sodio. Y agua por el color, ¿de acuerdo? Ah. Entonces cuando tu Sodio y aurícula agua. está muy tensa, se bloquea la ADH y se tiene este de acá. Es el NAP. Y ese origina de que baje un poco ese volumen circular, ¿de acuerdo? Ahora, esta hormona vasopresina entra en este sistema llamado renina, angiotensina, aldosterona. Esto mantiene mi volumen circulante y se parece mucho al efecto que hemos tenido anteriormente, pero tiene otros mediadores. Vamos a ver cuáles son. Ese es el aparato yuxtaglomerular. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Está en el órgano? ¿Cuál? ¿El glomérulo? En el riñón, ¿no es cierto? Riñón, sí. Más o menos miren, 12% de las reformas del riñón tienen este aparato yuxtaglomerular. Otra Glomérulo, pregunta de examen en su pizarra, que estimula la liberación de renina, es otra pregunta de examen. ¿Ok? Le estimula el mecanismo de hipotensión, la hipoosmolaridad y también le estimula el receptor beta 1, que está aquí en medio, si lo pueden ver. ¿Qué componentes tiene el aparato yuxtaglomerular? La mácula densa, que está en el túbulo contorneado proximal. Tenemos las células glomerulares mesangiales, ¿dónde están colocadas acá? Aquí. Y las células yuxtaglomerulares. Tenemos tres tipos de componentes. Ese es el aparato yuxtaglomerular. Como dijimos, la primera estimulación libera renina. La renina da lugar a toda una cascada de eventos que finalmente origina también aldosterona. Entonces, ahí tenemos los estímulos que liberan renina. Y una vez que se libera, ¿qué pasa? Va al plasma, se junta con el angiotensinogen producido por el hígado, también en respuesta a la hipotensión. Esos dos forman angiotensina 1. Y va a varios tejidos corporales, pero sobre todo al pulmón, que está encima convertida en angiotensina y la convierte en Renina, angiotensina 2. renina, A partir de que se convierte en angiotensina 2, ya tenemos actividades propias de esta hormona, una de las cuales es formar aldosterona. Una de las cuales. Estimula el ACTH también. Que tiene sodio, que tiene agua. Angiotensina 2 y ACTH. Puede tener Aldosterona y este es el principal mediador de la cascada en la aldosterona. angiotensina. No es esta, es este. Ahí están bien los factores que liberan o no renina. Liberan en el lado de acá, inhiben en el lado de allá. Caída de presión del volumen líquido, caída de lo que es la osmolaridad plasmática y el estímulo beta 1 simpático. ¿De acuerdo? Y miren que la angiotensina 2 per se, solo ella ya tiene un poder vasoconstrictor importante y también tiene ahí está. Me bullo. Tenemos entonces los factores que inhiben o estimulan la liberación de renina. Tenemos de que esta activación finalmente se da en el nivel renal, pero finalmente influye, como ven ustedes, en la conversión de 1 en 2 en el pulmón. Esta angiotensina 2 activa la suprarrenal, aumenta la secreción de aldosterona. Esta 2 también retener sodio y agua y a la vez activar la liberación de la hormona antidiurética. De modo que esto origina de que se quede la mayor cantidad posible de líquido dentro del plasma. Lo que comentaba, ¿no? No importa cuánto orines al día, orinas bastante, orinas poco.
no interesa. Tu eliminación de solutos va a ser la misma, ¿de acuerdo? Entonces, en menor cantidad de agua se va a generar la liberación de lo que son los solutos y evitar que haya trastorno de la osmolaridad. Tenemos entonces el receptor vascular, que es a cambio de presión, la mácula densa, ya hemos comentado, se es a cambio de lo que es la concentración de sodio en el ultrafiltrado, quiere decir, se es a la cantidad de la osmolaridad. Número 3, el sistema nervioso autónomo, básicamente por el beta 1, cuando es estimulado y genera renina. El 2, este problema de la endorfina 2, generalmente la inhibe cuando hay demasiada cantidad de ella en el plasma. ¿Qué es el angiotensinogen? Es un compuesto producido por el hígado cuya actividad se incrementa con los corticosteroides, los estrógenos, la hormona tiroidea y la angiotensina 2. Este se junta con la renina para formar ¿qué cosa? Angiotensina 1. No sirve de nada la 1, por si acaso. No tiene la actividad biológica. Tiene que convertirse en 2. Con esta enzima que tenemos acá, la enzima conductora de angiotensina, pasa de 1 a 2 y finalmente cuando ya sea 2, ya tienes el principal potencial efector de la cascada de la renina angiotensina. Esta enzima convierte la angiotensina 1 en 2. Es llamada también quininasa y recuerden que también actúa en la radiquinina, que es un potente vasodilatador. Entonces, una vez activada la 2, tiene estas funciones en general, ¿no? Origina gran vasoconstricción, de hecho es el más potente vasoconstrictor que tenemos en el organismo. Secreta aldosterona, reabsorbe sodio directamente, estimula el ADH a nivel hipotalámico, aumenta la liberación de epinefrina y también aumenta el tono simpático. ¿Okay? ¿Qué más efectos tiene la 2? Tiene básicamente un efecto opresor 40 veces más potente que la norepinefrina. Es importante en la contracción de arteriolas, estimula la liberación de catecolaminas, sobre todo aquellas que van a actuar en el tejido graso. Efectos renales, ¿cuáles son? Como origina vasoconstricción renal, teóricamente en compensación aumenta ligeramente la reabsorción renal de sodio, ¿sí? E inhibe la secreción de renina por una asa de retroalimentación negativa. Entonces, actividades en la presión, actividades en el riñón, actividades en el sistema nervioso central, tiene el efecto criptogénico, quiere decir origina la sepsis, y también tiene una liberación de la hormona antibiótica propiamente de lo que es la angiotensina 2. En el crecimiento celular puede originar mitosis, sobre todo en las células musculares cardíacas dañadas, y originar crecimiento de la cavidad uterina. Ahí tienen la aldosterona, miren, en la parte de extraglomerular, factores que liberan o disminuyen la aldosterona. Luego tenemos el que se activa la renina, angiotensina 1, angiotensina 2. Luego de que se forma esta número 2 ya actúa en varios tejidos de manera independiente. Al final te va a originar secreción de hormona antidiurética y secreción de lo que es una mayor cantidad de hormona vasopresiva. Tenemos recuerden esos 4 de acá, por favor, que vienen en el examen. Esa fue la clase que perdimos por mi patología de todo bien. Penúltima clase, ¿cuál sería entonces? Tómense por favor unos 5 minutos de receso.